en la boda de mi prima, ella me dijo que no me sentara en las mesas del frente porque no combinaba con la gente educada, así que guardé silencio. Al día siguiente envié a todos los invitados el video donde ella, borracha, se orinaba detrás del salón. Educada no era, y ahora todos lo sabían. La relación con mi prima Vanessa siempre había tenido una tensión rara, de esas que no se hablan abiertamente pero flotan en cada reunión familiar. Crecimos juntas, pero ella siempre encontró la forma de dejar claro que estaba en una categoría distinta, como si hubiera nacido con una especie de brillo que el resto debíamos admirar. Yo nunca le di demasiada importancia porque cada familia tiene su personaje, pero en los últimos años su actitud se volvió más marcada, más evidente, como si la vida le debiera una reverencia constante. Cuando anunció su boda, pensé que ese día sería el pico de ese comportamiento. Nunca imaginé que me convertiría en el blanco de su necesidad de sentirse superior justo en el evento en el que se suponía que todos celebrábamos su felicidad. Desde el momento en que llegué al salón me di cuenta de que todo estaba organizado al milímetro, flores blancas arregladas en estructuras enormes, luces cálidas que hacían que todo pareciera un catálogo de revista y un ejército de organizadores pendientes de cada detalle. Mi familia estaba emocionada, hablando de lo elegante que se veía todo. Yo intenté perderme entre los invitados, buscando mi mesa sin causar revuelo, pero antes de que pudiera llegar, Vanessa apareció justo frente a mí con una sonrisa que parecía pegada a la cara. La misma que usaba cuando tenía que fingir amabilidad para quedar bien con la gente. Me abrazó con rapidez, como si temiera arrugar su vestido, y después de unos segundos, su tono cambió. Me dijo que las mesas del frente eran para gente educada y que, para evitar confusiones en las fotos y en el ambiente en general, lo mejor era que me sentara atrás. Lo dijo bajito, con ese tono pasivo-agresivo disfrazado de sugerencia, pero lo suficientemente claro como para que entendiera que no era una invitación, sino una orden envuelta en cortesía falsa. Me quedé quieto unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía si reírme por lo absurdo o enojarme por la audacia con la que lo decía, como si realmente creyera que yo podía arruinarle algo con solo existir. No quise armar un escándalo. Era su boda, no la mía, y no quería darle el gusto de decir que yo había llegado a hacer drama, así que simplemente asentí. Ella sonrió triunfal, casi aliviada, como si hubiera arreglado un problema importante, y siguió caminando para seguir siendo el centro de atención. Me fui a la mesa del fondo, en una esquina donde claramente habían puesto a los invitados que no encajaban con la estética que Vanessa quería proyectar. Desde ahí podía ver todo, las risas estudiadas, los brindis exagerados, las miradas que se lanzaban unos a otros como si todos compitieran por ver quién lucía más encantado con el evento. Con el paso de las horas, la atmósfera empezó a cambiar. Después de la cena, cuando la música aumentó y la barra libre hizo efecto, los invitados comenzaron a relajarse y la elegancia inicial se volvió un poco más desordenada. En medio de ese caos moderado, necesité un respiro y salí hacia la parte trasera del salón, donde habían dejado cajas, luces extra, cables y todo lo que no debía verse. Mientras caminaba, escuché risas y voces entrecortadas y, al acercarme, vi algo que no esperaba en absoluto. Vanessa estaba ahí, completamente borracha, tambaleándose mientras una de sus amigas intentaba sostenerla. Antes de que pudiera procesar la escena, la vi levantar su vestido y orinarse detrás del salón sin el menor control. Su amiga repetía que la ayudara a mantenerse en pie, pero Vanessa solo reía y murmuraba cosas incoherentes. Lo más absurdo era que al mismo tiempo, un camarógrafo estaba ajustando una cámara en esa dirección porque planeaba grabar un ángulo distinto del vals. La cámara captó todo, sin que nadie se diera cuenta. Me quedé congelado unos segundos, no por morbo, sino por la ironía cruel de todo lo que había pasado ese día. Ella, la misma que horas antes me había dicho que no podía sentarme adelante porque no combinaba con la gente educada, estaba dando una muestra perfecta de lo que, según su propia definición, la descalificaba. No dije nada. No hice ruido. Solo regresé al salón como si nada hubiera ocurrido, pero con la sensación clara de que ese momento no quedaría enterrado. Al final de la noche, mientras los invitados iban saliendo y el personal recogía lo que quedaba, uno de los asistentes del videógrafo me entregó una memoria USB equivocada pensando que yo era parte del equipo. Cuando la revisé en casa y vi que incluía el clip completo, entendí que la vida a veces coloca las piezas con una precisión que uno no se atreve ni a imaginar.
No planeé nada en ese instante, pero supe que el día llegaría en el que esa humillación tendría un peso que ella no podría ignorar. Actualización 1. Pasó una semana después de la boda y, aunque intenté seguir con mi vida sin darle demasiadas vueltas al asunto, la sensación incómoda que me había dejado aquel día seguía allí, como un eco persistente. No era tanto por el hecho de haber sido relegado a una mesa del fondo, sino por la forma tan innecesariamente cruel en la que Vanessa había decidido hacerlo. Como si necesitara reafirmar en público que yo ocupaba un lugar menor en su escala imaginaria. Durante esos días traté de evitar las redes sociales porque sabía que la familia estaría compartiendo fotos, videos y comentarios sobre la boda, y no quería toparme con nada que me recordara lo mal que me había hecho sentir. Sin embargo, una mañana, de camino al trabajo, recibí un mensaje de una prima lejana que no acostumbra escribirme a menos que tenga algo que comentar de la familia. Me dijo que debía revisar el Facebook de Vanessa porque había publicado algo que podría interesarme. Sabía que eso no auguraba nada bueno, pero la curiosidad pudo más. Al entrar a su perfil encontré una publicación larguísima acompañada de varias fotos editadas cuidadosamente. En el texto hablaba sobre lo especial que había sido su boda, sobre cómo cada detalle había sido pensado para crear un ambiente elegante. Y sobre lo agradecida que estaba con todos los invitados por su comportamiento impecable. Pero conforme seguía leyendo, el tono cambiaba. Mencionó que en todo evento importante siempre aparece alguien que no entiende su lugar y que pone en riesgo la estética y armonía del ambiente. Y que afortunadamente ella había tenido la madurez de manejar la situación sin arruinar el día. No usó nombres, pero dejaba tan claro que hablaba de mí que casi podía escuchar su voz pronunciando cada palabra con esa mezcla de superioridad y falsa delicadeza que le era tan natural. Los comentarios debajo reforzaban la narrativa. Una tía decía que había gente que no sabe comportarse a la altura. Otra mencionó que Vanessa siempre sabía manejar las situaciones difíciles con elegancia. Incluso alguien que ni siquiera conozco comentó que era increíble que existieran personas con tan poca educación como para incomodar a la novia en su propio día. Me quedé mirando la pantalla sin saber si sentir rabia o incredulidad. Vanessa no solo había distorsionado lo ocurrido, sino que estaba creando una historia en la que yo era el problema. Y no la persona que me había humillado frente a otras personas sin que yo hiciera absolutamente nada para provocarlo. No respondí, no comenté, no le escribí. En parte porque sabía que cualquier intento de aclarar las cosas solo alimentaría el drama que ella disfrutaba tanto, y en parte porque no quería rebajarme a discutir en un espacio donde ella controlaba la narrativa. Cerré la aplicación, pero la incomodidad me acompañó el resto del día, como si algo estuviera fuera de su sitio y yo no pudiera ignorarlo. Esa misma tarde abrí la memoria USB que accidentalmente había llegado a mis manos después de la boda. La había guardado en un cajón sin revisar, como si parte de mí quisiera olvidar que tenía en mi poder algo tan comprometedor. Pero después de leer su publicación, sentí la necesidad de reconectar con la realidad, de recordar cómo habían sido realmente las cosas y no la versión distorsionada que ella estaba tratando de venderle a todos. Al reproducir el archivo, volví a ver la escena completa. Vanessa sosteniéndose como podía, riéndose sin control, orinándose detrás del salón mientras la amiga intentaba ayudarla. No sentí satisfacción ni ganas de usarlo contra ella en ese momento, sino una claridad extraña, como si finalmente tuviera en mis manos una pieza de verdad que equilibraba la injusticia de la situación. Guardé el video en una carpeta protegida y luego en una nube privada, no porque ya tuviera un plan, sino porque algo en mí sabía que esa grabación podía ser necesaria algún día. No quería vengarme aún, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que ella siguiera construyendo una imagen falsa a costa de ridiculizarme. Ese día entendí que mi silencio ya no era neutral, estaba empezando a convertirse en una herramienta para que ella siguiera avanzando sin consecuencias. Y por primera vez empecé a pensar que tal vez la historia no terminaría ahí. Actualización 2. 3 semanas después de la boda hubo una comida familiar que, en teoría, iba a ser algo sencillo, una reunión de domingo donde cada quien llevaba un platillo y se pasaba la tarde conversando sin ninguna pretensión especial. Aún así, fui con cierta cautela porque presentía que el tema de la boda seguiría rondando, y yo no quería verme envuelto en otra situación incómoda. Llegué un poco tarde para evitar coincidir con Vanessa desde el inicio, pero aún así escuché su risa desde la entrada, una risa alta que usaba cuando sabía que estaba siendo el centro de atención.
Me acomodé en una esquina con un par de tíos que siempre han sido neutrales y traté de mantenerme al margen. Pero bastó con que alguien mencionara el hermoso arreglo floral del salón de la boda para que todo se desviara hacia una conversación en la que, inevitablemente, yo me convertiría en tema. Vanessa habló con esa seguridad que le encanta exhibir, diciendo que le había sorprendido lo bien que todos sus invitados se habían comportado, considerando el nivel del evento. Luego añadió que, aún así, siempre hay excepciones porque no todos entienden la importancia de mantener cierta clase cuando están rodeados de personas educadas. Lo dijo mirando su copa, pero con esa intención calculada de que todos entendieran hacia dónde apuntaba el comentario. Una tía que estaba junto a ella, sin pensarlo 2 veces, comentó que por eso me habían sentado atrás, porque así se evitaban situaciones desagradables en la zona principal. No pude describir de inmediato lo que sentí porque no fue solo enojo, sino una mezcla de humillación, sorpresa y ese tipo de indignación silenciosa que se acumula cuando uno ha sido paciente por demasiado tiempo. Nadie me defendió, y aunque varias personas me miraron con cierta incomodidad, ninguna dijo nada para contradecirla. Fue evidente que la narrativa que Vanessa había construido en redes estaba calando en la familia. Y que yo me estaba convirtiendo en el personaje que ella necesitaba para verse a sí misma como la protagonista impecable de su propia historia. Mantuve la compostura, porque no era el lugar para enfrentarla y porque no quería hacer precisamente lo que ella esperaba que yo hiciera, perder los estribos y darle más material para victimizarse. Pero durante el resto de la comida, cada frase de ella sonaba como un recordatorio de que estaba dispuesta a pisarme tantas veces como hiciera falta con tal de reforzar su falsa imagen. Mientras yo trataba de mantenerme en segundo plano, ella relataba anécdotas del día de su boda en las que, casualmente, siempre quedaba bien parada. Para cualquiera que no hubiera presenciado la escena detrás del salón, ella se veía como una mujer controlada, organizada, sobria en su carácter y en su comportamiento. Y ahí, justo en ese contraste, era donde mi frustración crecía. Yo sí había visto lo que había pasado realmente. Yo tenía la prueba de que ese retrato no era más que un decorado bien pulido. La incomodidad no terminó con la comida. Al llegar a casa, sentí que la paciencia se me estaba agotando. Había tolerado el desaire en la boda. Había dejado pasar su publicación insinuando que yo era el problema y ahora tenía que enfrentarme a conversaciones familiares en las que ella contaba su versión sin que nadie cuestionara nada. Esa noche tomé de nuevo la memoria USB y revisé el video. No porque necesitara confirmar lo que había visto, sino porque, después de tantas semanas de escuchar su versión, ver la realidad me hacía recuperar una sensación de equilibrio. Sabía que no era una persona impulsiva y que no quería reaccionar con la misma agresividad pasiva que ella utilizaba, pero empecé a entender que guardar silencio indefinidamente no solo me perjudicaba a mí, sino que le daba permiso para seguir construyendo una historia a su conveniencia. Luego de ver el video un par de veces, guardé una copia adicional en otro dispositivo. No me enorgulleció hacerlo ni me hizo sentir poderoso, pero me generó una sensación de preparación, como quien finalmente reconoce que necesita una herramienta para defenderse. No me apresuré ni pensé en exponerlo aún, pero por primera vez empecé a preguntarme por qué estaba permitiendo que ella definiera cómo se contaba la historia. No esperaba justicia divina ni una disculpa voluntaria de su parte, pero sí empecé a sentir que había un límite que ella había cruzado y que la única razón por la que seguía haciéndolo era porque yo no había puesto el mío. Durante años pensé que evitar conflictos era una forma de mantener la paz, pero esa noche entendí que a veces no es paz lo que se mantiene, sino la comodidad ajena. Y me di cuenta de que, aunque no lo buscara activamente, mi paciencia llegaba a un punto de quiebre que ya no podía seguir ignorando. Actualización 3. 1 mes y medio después de la boda, cuando pensaba que tal vez la situación se iría diluyendo con el tiempo, Vanessa encontró una nueva manera de traer todo de vuelta. Solo que esta vez lo hizo con la intención clara de exponerme públicamente. Durante ese periodo yo había tratado de mantener cierta distancia emocional de la familia y de las redes sociales, pero una mañana, mientras tomaba café antes de ir al trabajo, mi teléfono comenzó a vibrar de manera insistente. Eran notificaciones de un grupo familiar donde rara vez participo porque suelen enviarse cadenas, fotos repetidas y comentarios que no aportan mucho, pero esta vez me llamó la atención que varios mensajes mencionaban mi nombre. Entré al grupo y encontré una mezcla de reacciones. Algunos enviaban capturas, otros comentaban con sorpresa y algunos incluso con un tono que rozaba el fastidio.
No entendía qué ocurría hasta que alguien escribió que ya no sabía cómo sentir respecto a lo que Vanessa había insinuado en su último reel. Abrí Instagram con una sensación amarga que me apretaba el estómago porque sabía que, si algo tenía que ver conmigo, no sería positivo. El reel estaba compuesto por una selección de clips de la boda con música suave y un filtro cálido que hacía que todo pareciera más perfecto de lo que realmente fue. Las imágenes mostraban a la gente bailando, brindando, sonriendo y posando como si estuvieran en una producción cinematográfica. Pero al final del reel, Vanessa añadió un texto que, aunque breve, tenía la intención de dejar un mensaje contundente. Escribió que estaba agradecida porque la mayoría de sus invitados habían sabido mantener la altura del evento, aunque lamentaba que siempre hubiera una excepción que no entendía cómo comportarse en espacios elegantes. Añadió que había sido difícil manejar esa situación sin arruinar su noche, pero que lo logró con gracia. No mencionó mi nombre, pero esta vez ni siquiera se molestó en disimularlo. Era un ataque directo, una acusación pública presentada con esa falsa delicadeza que ella usaba para disfrazar su desprecio. Sentí una presión en el pecho que mezclaba indignación con cansancio. Después de semanas de escuchar insinuaciones, tolerar miradas incómodas y soportar la versión distorsionada con la que ella manipulaba la situación, su reel fue la confirmación de que no pensaba detenerse. No se trataba de una diferencia pasajera ni de un comentario desafortunado, sino de una campaña persistente para ridiculizarme y mantener su imagen impecable. Cerré los ojos por unos segundos, no para respirar profundo, sino para dejar que mi decisión tomara forma con claridad. Durante semanas había actuado con moderación, dudando si debía responder, pero en ese instante comprendí que no iba a permitir que siguiera construyendo esa narrativa a costa de mi silencio. Esa misma noche, cuando su reel ya tenía comentarios celebrándola por su elegancia bajo presión, reuní la lista de contactos que habían asistido a la boda. No lo hice impulsivamente ni en un arrebato, sino con una calma que nunca había sentido en un momento así. Preparé un mensaje grupal donde incluía a familiares, amigos de ella, conocidos del marido y algunos compañeros del trabajo que habían estado invitados. No agregué ningún discurso dramático ni justificaciones extensas porque sabía que la evidencia hablaba por sí sola. Solo escribí que, ya que se estaba hablando del comportamiento de los invitados, era justo que todos vieran lo que realmente había ocurrido esa noche, y adjunté el video que había guardado desde el principio. En cuanto envié el mensaje, el teléfono vibró sin parar. Algunos respondieron con incredulidad, otros con shock, varios con preguntas que parecían más dirigidas a sí mismos que a mí. Había mensajes diciendo que no podían creer que esa fuera la misma persona que se mostraba tan perfecta en redes, otros que simplemente se disculpaban por haber dado por sentado que la historia que ella contaba era cierta. Lo más revelador fue la reacción del marido de Vanessa, quien salió del grupo poco después de que el video se compartiera y, según supe más tarde, tuvo una discusión fuerte con ella porque nunca le había contado que durante su boda había perdido el control de esa manera. La madre del marido, que siempre había tenido una actitud distante conmigo, me escribió aparte para decirme que lamentaba que me hubieran tratado injustamente y que entendía por qué me había visto obligado a aclarar la situación. Vanessa, en cambio, tardó en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, me llamó con una mezcla de llanto y enojo que hacía difícil distinguir qué emoción predominaba. Dijo que había arruinado su vida social, que le estaba exponiendo sin necesidad, que el video era un momento de vulnerabilidad que no debería haber visto nadie más. Le escuché en silencio hasta que terminó y le respondí que, si de verdad le preocupaba la imagen que proyectaba, tal vez debería pensar en cómo se comporta antes de dedicarse a humillar a los demás para sostenerla. Y cuando intentó justificarse diciendo que yo no entendía lo difícil que era mantener cierta imagen, le recordé, con toda la calma posible, que según sus propias palabras ella solo quería rodearse de gente educada. Luego colgué, no con satisfacción, sino con la sensación de que finalmente había establecido un límite que debió existir hace mucho. Actualización 4. 2 semanas después de que envié el video al grupo, la familia se encontraba en un estado que solo puedo describir como una mezcla de silencio tenso y conversaciones a medias, donde todos parecían tener algo que decir pero pocos se atrevían a hacerlo de manera directa. La incomodidad flotaba en el ambiente incluso en reuniones donde ni siquiera estaba presente. Porque para entonces ya me habían llegado comentarios de terceros sobre cómo algunos defendían a Vanessa diciendo que yo había reaccionado de forma desproporcionada, mientras que otros afirmaban que, por primera vez,
Alguien había puesto un freno a su actitud de superioridad. No me sorprendía que hubiera bandos, pero sí me llamó la atención la rapidez con la que ciertas personas se acomodaron a un lado u otro, como si hubieran estado esperando que alguien abriera la puerta para atreverse a opinar. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no había sido solo yo quien había sentido el peso de la arrogancia constante de Vanessa. Simplemente había sido el primero en enfrentarlo de una manera que ya no se podía ignorar. Lo curioso fue que, mientras algunos familiares me buscaban discretamente para decirme que entendían mis motivos, otros evitaban hablarme, no porque estuvieran enojados, sino porque estaban incómodos de tener que reorganizar la imagen que habían construido de Vanessa a lo largo de los años. Ella siempre había sido, para muchos, un referente de perfección, de éxito bien presentado, y ahora tenían que aceptar que esa fachada se sostenía sobre un comportamiento que ninguno de ellos había tenido que enfrentar de manera tan directa como yo. Mi tía, su madre, fue una de las más afectadas. Durante varios días intentó comunicarse conmigo, pero no para ofrecer una disculpa por todo lo que Vanessa había dicho o hecho, sino para pedirme que eliminara las copias del video y prometiera no volverlo a mostrar. Su argumento era que se trataba de un asunto familiar que debía resolverse dentro de la familia, como si la humillación pública que ella misma había permitido quedara mágicamente justificada con esa frase. Yo la escuché con cortesía, pero le aclaré que no iba a borrar nada. No porque pensara usarlo de nuevo, sino porque sabía que, si renunciaba a la única prueba tangible de la verdad, le estaría entregando de nuevo el control a Vanessa y permitiendo que ella reconstruyera la versión que más le conviniera. Mientras todo esto ocurría, también supe que el matrimonio de Vanessa estaba pasando por una tensión inesperada. Su esposo, que hasta ese momento había sido una figura discreta en la familia, se vio obligado a confrontar una parte de ella que no conocía, o que ella había ocultado con éxito hasta entonces. Según me contó una prima cercana al círculo de Vanessa, él se sintió no solo avergonzado por el video, sino molesto por la forma en la que ella había manejado la situación, culpando a todos menos a sí misma y construyendo una narrativa donde él debía protegerla completamente sin cuestionar nada. La suegra de Vanessa también dejó claro que no aceptaba el comportamiento de su nuera, y aunque no me lo dijo directamente, varios me comentaron que había expresado decepción al enterarse de que su hijo se había casado con alguien tan obsesionada con las apariencias que era capaz de sacrificar relaciones familiares para mantener una imagen. No me alegré de ese conflicto, porque sabía que lo que ocurría en su matrimonio era responsabilidad de ambos, pero tampoco pude ignorar que parte de esa tensión provenía de algo que Vanessa llevaba tiempo evitando confrontar. A pesar del desorden emocional que se había desatado en la familia, yo sentí una calma que no había experimentado en semanas. No una calma triunfal, sino una calma de haber recuperado control sobre algo que ella había intentado torcer a su antojo. Ya no tenía que soportar insinuaciones ni comentarios disfrazados de elegancia porque cualquiera que hubiera visto el video, incluso aquellos que querían defenderla, sabía que no había exagerado ni actuado sin razón. Esa claridad me permitió seguir con mi vida cotidiana con menos peso del que cargaba antes, aunque todavía había momentos en los que me preguntaba si todo esto podría haberse evitado de otra forma. Luego recordaba las semanas previas, los comentarios, la humillación pública, la manera en la que ella se beneficiaba de mi silencio, y entendía que no. Que la única razón por la que había llegado hasta ese punto era porque durante mucho tiempo permití que su comportamiento se normalizara. En los días siguientes me crucé con varios familiares que intentaban retomar la normalidad, pero la dinámica había cambiado. Ya no existía esa expectativa no dicha de que Vanessa iba a dominar las conversaciones o a opinar desde un pedestal intocable. Algunos incluso parecían más libres para expresarse sin temor a quedar mal frente a ella. Hubo un primo que me confesó que él también había sido objeto de comentarios hirientes de Vanessa durante años, pero que nunca dijo nada porque pensó que así era ella y que no valía la pena enfrentarla. Ese comentario me hizo entender que mi reacción, aunque intensa, había marcado un antes y un después, no solo para mí, sino para la familia entera. Yo no esperaba reconocimiento ni buscaba que me vieran como alguien que había hecho justicia, pero sí me di cuenta de que, en cierta forma, la situación había sacado a la luz dinámicas que todos sabían que existían, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Y aunque todavía quedaba un largo camino para que todo se estabilizara, por primera vez sentí que estaba en una posición en la que no tenía que disculparme por decir la verdad ni justificar la necesidad de poner un límite a alguien que llevaba demasiado tiempo creyendo que no tenía ninguno.
Actualización final. 3 meses después de que todo estalló, la intensidad inicial de las reacciones se había atenuado, pero las consecuencias seguían presentes de una forma más profunda, casi silenciosa. Como si cada miembro de la familia estuviera ajustando su percepción y su comportamiento según lo que había aprendido de todo este episodio. En mi caso, la distancia emocional que antes trataba de forzar ahora surgía de manera natural, no desde el resentimiento, sino desde una claridad tranquila que me permitía participar en reuniones familiares sin estar pendiente de si Vanessa iba a intentar ridiculizarme o si alguien iba a repetir un comentario ofensivo disfrazado de broma. Lo más sorprendente fue que muchos primos y tíos comenzaron a tratarme con una consideración que antes no mostraban, no porque antes fueran hostiles, sino porque simplemente nunca se habían detenido a cuestionar la dinámica familiar donde cierto tipo de actitud de Vanessa era aceptada como parte del paisaje. Ahora esas mismas personas parecían observarme como alguien que, en algún punto, había decidido no seguir sosteniendo una estructura injusta. Un sábado por la tarde, mientras revisaba correos, recibí un mensaje inesperado de Vanessa. Era largo, mucho más largo que cualquiera de las respuestas impulsivas que había enviado antes del video, y no tenía el tono defensivo o acusador que yo hubiera anticipado. En lugar de eso, escribió que llevaba semanas procesando lo ocurrido y que finalmente había entendido por qué mi reacción había sido tan contundente. Explicó que su terapeuta le había señalado que su comportamiento hacia mí no había sido un simple malentendido ni una reacción aislada, sino parte de un patrón que había repetido con varias personas para mantener una sensación de control y superioridad que, según ella, le daba seguridad. Decía que su vida siempre había girado en torno a proyectar éxito, elegancia y perfección, y que cualquier persona que, según sus estándares arbitrarios, no encajara en esa imagen, se convertía automáticamente en una amenaza para su narrativa. Lo escribió con una honestidad incómoda, reconociendo que me había usado como contraste para sentirse mejor consigo misma. Cerró el mensaje diciendo que sabía que una disculpa no arreglaba todo, pero que necesitaba decirlo porque por primera vez entendía el daño que había causado y no quería seguir arrastrando ese tipo de comportamiento. Le respondí con cordialidad, pero sin abrir la puerta a una reconciliación inmediata. No porque guardara rencor, sino porque sabía que la confianza no se reconstruye con un solo mensaje, por sincero que parezca. Le dije que apreciaba que reconociera lo ocurrido y que yo no tenía interés en prolongar el conflicto, pero también dejé claro que recuperar cualquier tipo de relación requeriría tiempo y acciones consistentes. No solo palabras bien intencionadas. No hubo drama en la conversación, simplemente una aceptación mutua de que las cosas habían cambiado. A partir de ese mensaje, empezaron a llegarme comentarios de otros primos que, aparentemente, también habían recibido disculpas o mensajes similares de Vanessa. Algunos confesaron que durante años habían soportado pequeñas humillaciones, comparaciones incómodas o actitudes de superioridad que siempre justificaron pensando que ella era así por la presión de ser la hija perfecta dentro de la familia. Uno de ellos dijo que nunca imaginó que se atrevería a admitir sus errores, y otro comentó que, aunque la grabación había sido un golpe duro para ella, también había sido un punto de quiebre necesario. Me sorprendió escuchar todas esas experiencias, porque hasta ese momento no había dimensionado que muchos habían sufrido versiones menores del mismo trato y, aún así, nadie había dicho nada por miedo a quedar como exagerado o problemático. En paralelo, la relación de Vanessa con su esposo seguía en un proceso complejo. No se separaron, pero comenzaron terapia de pareja porque él había descubierto que había capas de su comportamiento que ella nunca le había mostrado. Según me llegó por terceras personas, él sentía que no podía construir un matrimonio basado en apariencias y que necesitaba que ella fuera honesta incluso con las partes de sí misma que no encajaban en la imagen pulida que siempre intentaba mantener. Aunque yo no tenía ninguna intención de involucrarme en su vida personal, no pude evitar sentir cierta esperanza de que, al menos, este episodio marcara un cambio en la forma en que ella actuaba, no solo conmigo, sino con todos los que la rodeaban. Con el tiempo, la familia comenzó a reorganizarse de manera más natural. Vanessa ya no monopolizaba las conversaciones ni buscaba mantenerse en el centro de todo. Algunos incluso mencionaron que había empezado a mostrarse más humilde, menos rígida con su imagen pública y más consciente de cómo sus palabras afectaban a otros. No diré que se convirtió en otra persona, pero sí parecía que estaba aprendiendo a bajar el tono, a no asumir que su estatus era un permiso para pasar por encima de los demás.
y aunque no buscaba una cercanía renovada entre nosotros, era evidente que había un esfuerzo de su parte por no repetir patrones pasados. Por mi lado, comprendí que mi reacción no había sido un acto de venganza impulsiva, sino una defensa tardía contra años de humillaciones que había normalizado sin darme cuenta. No me enorgullecí de haber expuesto su momento más vergonzoso, pero tampoco me arrepentí porque fue la única cosa que logró romper un ciclo que ya estaba demasiado cimentado en la estructura familiar. A veces, los límites aparecen de maneras abruptas porque las formas suaves ya no funcionan. En este caso, ese límite sacudió a todos, pero también permitió que la verdad saliera a la luz sin que yo tuviera que seguir soportando el rol que ella había decidido asignarme. Al final, no gané nada material ni busqué destruirla, simplemente logré recuperar mi lugar sin tener que seguir callando para complacer a los demás. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era suficiente.